Un debate de larga data, pero que podría tener su cierre definitivo, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación está tratando una demanda que se inició en Arroyito, en la provincia de Córdoba, y que podría poner fin a la discusión en torno al descanso dominical, el cierre de determinados tipos de comercio los días domingos, como los supermercados. En algunos lugares se ha avanzado con distintas iniciativas, ordenanzas para prohibir esto. No hay reglamentación a nivel nacional y por eso el caso ya ha llegado a la Corte Suprema de Justicia y se están realizando las primeras audiencias. Bueno, vamos a poner en contexto este tema, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con el descanso dominical en nuestro país? Esta ley que en algunos casos se ha convertido en ordenanza y por eso se ha implementado. Bueno, en 20 ciudades de la provincia de Santa Fe se ha avanzado con ordenanzas que han llevado a cerrar los domingos o obligar el cierre de los comercios los domingos. En toda la provincia de La Pampa, también en Arroyito, en La Bulaya, en Miramar, en Pilar y Villa del Rosario, esto es en Córdoba, en Tres Arroyos, Azul y Tapalqué, provincia de Buenos Aires, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y en Caucete, San Juan. Hay que decir que el caso de Arroyito ha sido el caso paradigmático porque es la demanda que ha llegado hasta la Corte Suprema. Fue promovida por un supermercado chino de esa ciudad, luego de una ordenanza que se aprobó en Arroyito y que apelaba a estas cuestiones para prohibir la apertura de esos comercios los días domingo. En principio, razones humanitarias vinculadas al descanso dominical. Además, la necesidad de un mayor vínculo familiar. Esto es lo que se consignaba en esa ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante local. Protección de los pequeños y medianos comerciantes sin afectar negativamente los márgenes de ganancias de los supermercados. Y además la idiosincrasia cultural de la comunidad local, así se ponía en la ordenanza. Se supone que esto es en referencia a la pertenencia mayoritaria de la población de esa ciudad a la cuestión católica apostólica romana, ¿no? A ese tipo de religión y por eso la adopción del cierre de los comercios los días domingos. Este comerciante chino interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ordenanza y ahí es cuando empieza a intervenir la justicia. Bueno, y ahora la decisión será tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, del tema vamos a hablar con Adrián Maldonado, que es integrante del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión y es una de las personas que ha estado exponiendo sobre este tema ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberán definir si es constitucional o no la ordenanza aprobada allí en Arroyito y por tanto si se puede abrir o no los domingos. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por convocarnos. Sí, gracias a vos también por participar. Contanos cuál es tu postura con respecto a este tema del descanso dominical, Adrián. Bueno, el día 3 tuvo lugar la audiencia que ustedes bien refirieron. Nosotros nos presentamos como amigos del tribunal, es un procedimiento que tiene la Corte. Yo represento al Centro de Estudios de Derecho y Religión. Sí. En total fueron 5 amigos de la Corte que se presentaron, 3 por el supermercado chino y 2 por la municipalidad de Arroyito. En nuestro caso, nos presentamos en favor de la postura del comerciante. Bien. ¿Y cuáles son los argumentos que utilizaron? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante para nosotros poder explicarla, porque más allá de otro tipo de argumentos constitucionales que ya existían en la causa, nosotros le presentamos a la Corte una dimensión que todavía no había sido tomada en cuenta, que es la dimensión religiosa, porque el tema de la ordenanza de Arroyito, no solo la ordenanza de Arroyito, sino también esto hay que ponerlo en el contexto de diversas normas que a lo largo del país han surgido, especialmente a partir del año 2012, 2013, tanto de la ley de la provincia de La Pampa, Santa Fe y unas 50 ordenanzas municipales a lo largo del país, tienen la característica que en sus fundamentos refieren a un dogma religioso. Y también refieren a autoridad religiosa para imponer ese dogma. Y nosotros entendemos que vivimos en un estado laico, vivimos en un estado en el que, como ya dijo la Corte
hace no tanto tiempo en el caso Castillo contra provincia de Salta por la educación religiosa en los establecimientos públicos, el Estado debe ser neutral en materia religiosa. Y más allá de la cuestión de los fundamentos, aunque no fuera el fundamento religioso, los efectos sí también producen efecto perjudicial en materia de igualdad y en materia de libertad religiosa, pues hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad diversa, plural, en la que no todos creen o tienen las mismas prácticas religiosas. Por ejemplo, hay judíos, adventistas del séptimo día, otro tipo de personas que por prácticas religiosas o costumbres culturales tienen otros tipos de costumbres que hay que respetar. Concretamente, Adrián, vos estás haciendo referencia a la figura del Papa Francisco, que ha sido una de las personas que históricamente ha defendido el descanso dominical, ¿no? Como el día para que las personas puedan tener libre y puedan asistir a misa y demás, ¿no? Bueno, la ordenanza de Arroyito cita expresamente en sus fundamentos palabras del Papa, sí. Bueno, y de esta audiencia también participaron empresarios, bueno, también hubo gente, representantes de la Iglesia, que estuvieron argumentando su postura. Concretamente, hubo un representante de la Asociación Bautista Argentina, que es una denominación protestante. Ellos estuvieron a favor del descanso dominical. Claro. No hubo otro representante religioso, pero sí hubo centros de estudios de ciencias económicas, estuvo también representado el gremio de los empleados de comercio, en la persona del secretario de empleados de comercio de Rosario. Sí, hubo una representación amplia. Luego hablaron los abogados de parte, ¿no? Claro. Bueno, ustedes, el análisis que hacen, están viendo que hay una cuestión netamente religiosa en lo que se está formulando, al menos en el caso de Arroyito, porque en la ordenanza lo que nosotros leíamos es que también hay un argumento que tiene que ver con la competencia con los pequeños, los pequeños comercios, ¿no? Que dicen, bueno, si un gran supermercado abre hasta los domingos, queda fuera de competencia el pequeño comerciante que no tiene esa posibilidad, ni los recursos, ni la capacidad para hacerlo. Claro, evidentemente la ordenanza adolece de varias cuestiones que hay que analizar, ¿no? Que implican su inconstitucionalidad. Por ejemplo, el hecho de que se denomine descanso dominical del trabajador, cuando las municipalidades no tienen competencia para legislar en materia de derecho laboral. Eso en la Constitución argentina las provincias lo han delegado en la Nación y su competencia federal. Ese es el punto más fuerte quizás que tiene la parte actora. Hay varias cuestiones de índole constitucional. Nosotros lo que hicimos hincapié y focalizamos es en esta cuestión que tiene que ver con las libertades individuales, las libertades de las minorías y específicamente la libertad religiosa y el tema de la neutralidad que debe tener el Estado, un Estado democrático como el argentino. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cuándo la Corte va a dar por finalizadas las audiencias y va a emitir su fallo? Bueno, se espera un fallo en los próximos días. Claro que la Corte tiene ahora la posibilidad de dictar medidas de mejor proveer, pero las partes ya han sido escuchadas. Como le decía, en esta audiencia que fue muy rica, los jueces, los 5 jueces de la Corte, escucharon atentamente la exposición de los amicus curiae, los amigos del tribunal, y luego tuvieron la oportunidad de manifestarse tanto el abogado del comerciante como el abogado de la Municipalidad de Arroyito, al que interrogaron en profundidad a los miembros de la Corte, ¿no? Cada miembro de la Corte hizo sus interrogaciones, tomando en cuenta también lo que nosotros habíamos aportado. Bueno, sin dudas va a ser un fallo histórico, ¿no? Porque la cuestión del descanso dominical es un debate histórico también para la Argentina. Y este fallo de la Corte, en principio, pondría fin a esa discusión. Es muy importante porque es la primera vez que un caso de estas características llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sí, evidentemente, si bien por nuestro sistema los casos se aplican al caso concreto,
la Corte va a sentar un precedente que va a ser muy importante, principalmente para todas estas localidades que ya tienen una legislación, pero también va a sentar un precedente para la legislación argentina en adelante y para este tema del descanso dominical obligatorio en particular, ¿sí? Claro, porque además hay discusiones que se están dando en las provincias, en los tribunales provinciales, como el caso de la provincia de Santa Fe, que hay un litigio también importante por una ley provincial que estableció que en toda la provincia debía regir el descanso dominical, y ha habido también interposiciones de las partes que no estaban de acuerdo. También entiendo que están llegando a corte, si no se expidió. Bueno, en este caso había pasado por el Tribunal Superior de Córdoba, ¿no? Pero en Santa Fe es muy fuerte porque ahí hay una ley provincial en una provincia grande, con ciudades de diversas características. Imagínense que se aplica en la ciudad de Rosario el descanso dominical. Por ahí en La Pampa, que tiene otras características socioculturales, no ha sido tan conflictivo el tema, pero en Santa Fe sí. Santa Fe, la ley de descanso dominical obligatorio ha sido tema de debate y de varias acciones que también podrían haber llegado. Le tocó en este caso a la ciudad de Arroyito estar en la exposición pública nacional porque fue ese caso el que llegó. Pero sí, evidentemente esto es a lo largo y lo ancho del país, porque hay que poner en contexto algo. Esto no es casualidad que todas las municipalidades hayan tomado este tipo de determinación en un momento determinado, que es 2012, 2013, que coincide sí con la elección de Bergoglio como papa, pero en realidad el impulso viene dado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ya tenía un proyecto desde los años 2000 para cierre dominical obligatorio. Tuvieron media sanción inclusive en el Congreso de la Nación en el año 2010, y cuando vieron fracasar su estrategia a nivel nacional empezaron a impulsar este tipo de medidas en las provincias y en los municipios. Claro. Y lograron esta cantidad de adhesiones, ¿no? Claro, y también ha sido movilizado por la asociación que reúne a los empleados de comercio también a nivel nacional. Sí, por supuesto, hay una convergencia de intereses y muchas de estas cuestiones también son genuinas, seguramente. Seguro. Bien. Adrián, vamos a estar atentos al fallo de la Corte Suprema y, bueno, por supuesto, para cronicarlo, y seguramente estaremos en contacto también una vez que se conozca este fallo. Te agradecemos mucho este tiempo. No, gracias a ustedes por contactarnos. Gracias. Hasta pronto. Hasta. Bueno, una cuestión muy importante y que va a tener un impacto tremendo en tanto se conozca el fallo de la Corte en los próximos días. Así es.